Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, hola, Ira. Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hacer una indagación interesante. Vamos a indagar en esta visión remota el ser y lo que es la Matrix. Pero antes quiero que hagamos una introducción con una meditación. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundamente 3 veces normalmente. Y luego vamos a empezar a respirar 4, 4, 4. Vamos a inhalar y a exhalar cualquier interferencia mental, emocional o energética que se pueda sentir. Y van a ir observando y sintiendo su cuerpo como esta fuerza lumínica, como pilar de luz que se conecta desde nuestro centro y donde se expande en un campo de neutralidad, donde vamos conectando con lo no finito. Y nosotros entramos en el campo de visión remota desde nuestro ser original, en neutralidad, verdad pura. Observo todas las interacciones energéticas que existen con la conciencia humana, libre de programas y libre de interferencias. Vamos a visualizar nuestro corazón y vamos a sentir nuestro ritmo cardíaco. Y nos conectamos. Respiramos. Y vamos a accionar a la verdad más pura y sutil a la que podamos llegar ahora. Y vamos a ir hacia este lugar, hacia el ser. Observamos ese gran colisionador de hadrones. Aparentemente, la máquina más potente construida por el ser humano para estudiar las partículas fundamentales. Y vamos a ir ahí, entre Francia y Suiza. Y vamos a ver, vamos a observar cómo vemos ese lugar antes de entrar. Y vamos a observar la energía de este ser. Y quiero que accedan a la información. Y vamos a observar cuál es el verdadero propósito oculto o esotérico del ser, que va más allá de la física de las partículas que nos han dicho o conocidas. Voy a contar de 3 a 1. 3,
2, 1. Margarita. Bueno, el primer contacto con el espacio es denso, no es muy nítido. Ujú, El espacio se siente protegido energéticamente ujú. y la percepción que tengo es de observar primero como una especie de cúpula y circular. Hay muchos movimientos circulares que protegen ese espacio y entra uno a través de corredores. Son corredores energéticos en forma de espiral que permiten llegar y entrar y acceder a ese espacio. Mm, Ahí se siente mucha contaminación energética, se siente mucha densidad, se siente mucho secretismo, se siente mucha información que está guardada y el sentido que yo le veo es de manipulación. Ok. Nico, ¿tú cómo lo sientes? Yo lo siento como pesos, pero lo expreso así en plural, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Porque es como si se escalonara o como si el entorno creara como una versión como en profundidad de sí mismo. Es muy extraño. Ok. Ok, vamos a observar cómo se relaciona la ubicación geográfica del CERN, que está cerca de un lugar llamado Apoליacum, con antiguas redes energéticas o puntos de poder. Ese punto se conocía como la entrada al inframundo en algunas culturas antiguas. Se relaciona de alguna forma la ubicación de este CERN, tiene que ver con estas redes energéticas o puntos de poder en la Tierra o no, Margarita. Sí, yo veo inmediatamente, nos llevaste a ese punto. Lo primero que sentí fue un portal donde se mueven energías, múltiples energías, y es un portal vivo, es un portal que está activo y él tiene un movimiento ondulante y hace infinitos permanentemente. Está todo el tiempo creando y manifestando esta figura que emana una energía hacia el planeta, pero del infinito hacia adentro se siente otra energía densa, se siente una energía bastante pesada. O sea, esos portales son en doble vía. Sí, es un portal que tiene una emanación, pareciera una energía inteligente que emana esa figura, esta figura de infinito, pero transmite una figura a una energía hacia el planeta, pero hay otra cara, tiene doble cara, como doble forma de manifestación energéticamente. Y todo el tiempo va moviéndose así, es circular, pero en el centro de él es este movimiento de infinito permanentemente. Tiene el aspecto de una caverna. Es duro, es algo que se siente pesado, se siente bastante denso y tiene como ciertos matices de oscuridad. No se ve tan nítido, sino al contrario. Ok. Nico, ¿qué tipo de energías o entidades se canalizan o se intentan contactar a través de las operaciones a gran escala de este gran colisionador? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Lo primero que percibo, Ira, es un intenso movimiento. Uh-huh. Es como si la misma tierra retumbara. Hay una edificación como una máquina, Uh-huh. pareciese que es como un taladro, pero en realidad no gira taladrando. Es como si la punta
empezara como a girar a partir del magnetismo interno de la Tierra, y la velocidad con la que imprime crea como un espacio vacío. Ujú. Y a ese espacio vacío le añaden distribuciones energéticas como de electricidad, de sonido y vibración, y observo como si se creara una gota de agua, pero no es agua, es una fusión de un concepto químico que se abre dentro del espacio vacío. Y en esa gota de agua hay energías en estas entrada y salida que veía Margarita. Hay energías o entidades o formas que se canalicen o se abran para estar o entrar a esta dimensión o no. Sí, definitivamente se percibe como que algo pudiera entrar. Ok. A ver, ¿existe alguna relación entre la forma circular y subterránea de este colisionador con los sigilos antiguos o los patrones de geometría sagrada? Si es así, ¿cuál es la función energética, Margarita? Bueno, yo veo y tengo la proyección de una imagen de algo muy similar a una biblioteca, pero aquí se trabaja perfectamente la dualidad, la simetría y el efecto espejo. Ujú. Son bibliotecas muy antiguas, y veo que está guardado mucha historia del planeta, pero es mucha historia antigua porque se ven ciertas formas de biblioteca como en ruinas, pasadizos, movimientos de energía. Sigo viendo que la parte geométrica está más enfocada a lo circular, a los movimientos circulares que, que va emanando la misma vibración y la misma energía de esta especie como de biblioteca que sigue siendo algo muy viviente, que sigue siendo algo que está muy, vuelvo a verla muy activa y muy presente sobre el planeta. Se acceden y se ven ciertas, pues, como pareciera que el transitar en ella tuviera cierta forma de como de densidad, como si aquí dentro de ella no hubiera gravedad. Mm. Son sensaciones que emite este espacio. ¿Y cuál sería esa función energética? ¿Acceder a esa información o cómo Sí, ves tú? acceder a esa información porque es la parte que representa el bien y el mal. Por eso Ok, es que en un momento se veía reflejada la forma del infinito. ok. Nico, los experimentos de este colisionador del CERN tienen un impacto directo en el tejido espacio-tiempo a nivel micro o macroscópico. Ir al campo energético empieza como a volverse un tipo como de esponja. Ujú. Es como si el campo energético del colisionador, de este espacio que se forma, empieza como a absorber las energías del entorno, Ok. como a modificar la forma en que la energía se mueve. Incluso pareciese como incluso si el tiempo no fuera hacia atrás, pero se percibe distinto cerca de esta cosa cuando está activada. Incluso estoy yo parado e intento mover mi mano y pareciera como si la observo en capítulos distintos de movimiento. Hay una Ujú. presión en el ambiente y la puedo percibir como los animales que se encuentran cerca se desvanecen o caen muy confundidos por una situación que tiene que ver con esta de la vibración, de esta sensación de estar en un espacio incorrecto. Ok. Margarita, ¿qué entidades o inteligencias no humanas, si es que las hay, están conscientes o involucradas con las actividades del CERN y cuál es su papel? De hecho, se dice que dentro del CERN se ha creado una inteligencia cuántica
así como ChatGPT o Gemini o DeepSeek o todas las que existen, pero que hay una inteligencia artificial cuántica que está trabajando dentro de ese lugar. ¿Qué puedes observar tú? ¿Hay entidades, no hay entidades y cuál es su papel? Se ve mucho movimiento de energía, se ve mucha energía, como dices tú, cuántica, demasiada información que está vibrando a través de códigos en forma simultánea. Mm, Cuando me hablas de entidades, se sienten, pero más entidades como mentales, más energías que están conectadas con la mente ujú. y que están programadas. Parecieran en cierto momento como energías, como seres artificiales que están creados con esa función. Tienen un aspecto de ser utilizados, como si ellos a través de sus mentes pudieran abrir cierto tipo de portales energéticos cuando este aparato está activo, y el aparato cuando está activo abre zanjas energéticas alrededor del planeta y va creando una especie de como de quiebres, como de grietas. El planeta se siente como craquelado, pareciera como si él tuviera la forma de un rompecabezas, pero esos rompecabezas estuvieran girando permanentemente. Las piezas giran permanentemente en desorden y esto hace que la energía alrededor del planeta se sienta ligera y a veces profundamente muy confusa. Ok. Nico, ¿qué simboliza realmente esa estatua de Shiva Nataraja que se encuentra en el CERN? Porque representa ciertas cosas esa estructura, ¿por qué la tienen ellos como símbolo de el CERN? Los simbolismos más allegados, Ira, tienen que ver con formas geométricas que no necesariamente son las que estudiamos o mantenemos en la actualidad como parte de las reglas. Puedo observar incluso que algunos fonemas o letras ni siquiera son hacia la lateralidad, sino que se sumergen hacia adentro, muy similar a la forma en la que están utilizando para ellos llegar a estas conexiones internas y interpretarlas como otras dimensiones. Cierto es, Ira, que al mundo, cuando veía la gota, por ejemplo, no necesariamente se ve como que si fuera de otro espacio no conocido, Mm. pero se percibe distinto de alguna manera, como si estuviera pasando lo mismo en la realidad allá y acá. Entonces, por ejemplo, en eso que me dices, Shiva es conocido como el destructor de mundos y el creador también de mundos. Es esta parte de conectar con esta estructura, como tú me lo estás diciendo, o es simplemente distinto. Es distinto, Ira, definitivamente. Y sobre todo porque también este ambiente alimenta la distinción, alimenta las variabilidades y se siente diferente el entorno, definitivamente. Ok. Eh, el CERN está intentando abrir o estabilizar un portal o brecha dimensional. Si es así, ¿hacia dónde conduce? ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo están haciendo? De hecho, se dice que ya se abrió un portal por resonancia, pero se está intentando estabilizar, abrir. ¿Qué sucede ahí? Margarita, ¿tú qué puedes ver? Lo que yo puedo observar es la actividad corre a lo largo del planeta, sobre todo está muy enfocada en la parte de la superficie porque veo muchos movimientos, energía que se mueven como las ondas del mar y, abarcan toda la superficie de la Tierra, pareciera como una especie de energía blanca, con ciertos matices cristalinos, Ujú. pero va creando un movimiento bastante fuerte porque veo movimientos de volcanes, veo exacerbación de la naturaleza, de las aguas, de los movimientos en general de la Tierra, y es una sensación muy apocalíptica, es una sensación que se siente como si el planeta estuviera pasando por un momento de crisis, por un momento
aparentemente de mucha limpieza, pero Ujú, es una forma de mover conciencias, es una forma de crear mm, miedos, pero culpabilidades, y esto hace que la vibración que emana sumada a los miedos que pueden sentir, pues se puede sentir sobre el planeta Tierra, hace que todo se sienta mucho más inestable, se siente bastante, se abren portales, portales que estaban inactivos, veo que ellos empiezan a entrar en movimiento, sobre todo portales que están en la superficie de la Tierra y que conectan con el interior del planeta. ok. ¿Existe alguna relación entre la forma circular eh, subterránea de esta forma en que estas colisiones de partículas aparentemente de alta energía generan fenómenos energéticos o vibraciones que no son reconocidos por la ciencia oficial? Yo veo que se Margarita. genera mucho desorden, veo Ujú, que trae una forma de caos, pero veo que esto afecta toda la parte cerebral, va ujú, afectando como ciertos movimientos energéticos del cuerpo, como un choque neuronal. mm, Veo como faltas de identidad, veo otra vez, nuevamente veo el miedo, pero eso como que en un momento hubo, cuando animales se movían como en un mismo círculo, ujú. veo exactamente eso, veo como si hubiera un desequilibrio general en el planeta, en todas las condiciones y en todas las sensaciones. Ok, entonces, Nico, ¿cómo afectan los campos electromagnéticos masivos del ser a la conciencia colectiva de la humanidad y al campo energético o magnético de la Tierra? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sabes qué, Ira? Es Mm, como, es como una apertura a diálogos, como una comunicación, se siente como un lenguaje incluso, ujú, pero se siente, se percibe el todo, el conjunto, como si fueran todos y un lenguaje, una forma de interacción entre múltiples velocidades y muchas contextualizaciones de la física o lo que entendemos como la física. Cierto es que pareciera como de forma aleatoria, no han creado un control en el que esto se pudiera manejar o especificar, pero estamos hablando, Ira, del movimiento energético capaz ujú. de dos cosas incluso, que serían como revolucionarias para la forma en que contenemos la realidad, el viaje en el tiempo o la teletransportación. Ok. Margarita, hay eventos energéticos específicos que ocurren en el ser de los que la gente normal, como tú y como yo, no tenemos conocimiento, y si es así, describe alguno. Bueno, yo lo que estoy observando en este momento es que todo lo que está afectando y todo lo que está contestando tu pregunta es abrir Ujú, líneas de tiempo que conectan con otras realidades, por esto es a nivel global. Lo hacen ujú, con los campos de las personas y las personas empiezan, es una forma muy sutil porque veo un campo extra que rodea el campo energético de las personas y de este campo energético él mismo tiene esa capacidad de abrir hacia otras realidades. Por eso se siente en ciertos momentos confusión, sensaciones de depresión, de ansiedad y en ciertos casos como si las personas estuvieran drogadas, como ujú. si ellas perdieran su propia autonomía y su propia conciencia. Y ahí es donde se ven muchos corredores energéticos que se van entrecruzando en esta nueva forma de crear realidades. Se entrecruzan cuando las realidades se entrecruzan, van creando otra forma de realidad y así crean una especie de plantilla que está cubriendo el planeta, pero son realidades que están como superficiales, no se sienten tan físicas, sino se sienten otras formas de sentir la existencia humana sobre la Tierra. ¿Y existe alguna protección o una medida energética en el ser para evitar consecuencias, por ejemplo, imprevistas de estos experimentos que están haciendo o no?
Pues yo veo que todo esto está tan calculado y todo ha sido parte de una experimentación que, que muchas de las cosas que han pasado en el planeta han sido parte de, originadas por ellos y van trayendo sus consecuencias, pero veo que es algo que está muy formado, que algo que está muy estructurado y que ha ido cogiendo un paso a paso, porque es algo que se ve muy sutil y no se siente muy perceptible, digamos, al sentido humano. Y afecta también al planeta, por supuesto. Ok. Nico, en el año 2016 fue filmado un ritual. Hay gente que dice que fue una broma, no sé si sea una broma o es una escenificación, o sea, una puesta en escena, o fue verdaderamente un proceso energético de una invocación o de un ritual energético. Yo lo que observo, Ira, que se presentan son Ujú. formas energéticas que van añadiendo a la estructura de nuestra realidad cierto agregado de energía. Mm, son como líneas, son como patrones energéticos que también interactúan en nuestra fisicalidad, pero que no siempre están expuestos. Ujú. Como si este movimiento, esta máquina, lo que está haciendo es voltear o cambiar lo que se ve por lo que no se ve, algo así, como si estuviera poniendo de cabezas al sistema energético que le rodea. Ok, pero ese ritual fue real o no fue real. Es que haz de cuenta que yo veo a personas que Ujú. están observando, pero más allá de hacer un ritual es como si cada uno está en una posición, como si fueran pasos a seguir. Ah, ok. Ujú. Ok. Margarita, ¿cuál es el riesgo potencial más grande desde una perspectiva energética espiritual en esta energía que está ahí en el ser? Porque la energía está ahí y ellos saben qué riesgos pueden tener eh, a través de esas operaciones continuas que se están haciendo en ese lugar. Yo lo que veo que es en el momento que se abren estos portales, así sean por segundos, Ujú. veo que la energía se distorsiona, hay un giro Ujú. energético porque el portal abre y se abre otra forma de portal, como un portal gemelo, y esto va creando ciertos giros sobre el planeta y va distorsionando la realidad, la forma en que vamos viendo la realidad, porque veo que mucho de lo que se manipula son estas imágenes holográficas o muchas de estas sensaciones que las vemos aparentemente como una realidad, pero son situaciones, las veo muy artificiales, pero veo que el fin de eso es esta manipulación, el crear caos, el crear cierto tipo de como de escepticismo, pero el hecho de crear una dualidad, que es la imagen que en un momento vi a través del infinito, es empezar a crear como unas formas de mundos paralelos, pero situaciones que las veo que son muy caóticas, porque cuando se abre un portal y se mueve, como hace estos efectos de salir y entrar en una realidad en forma simultánea, se van creando como unas oleadas dentro del planeta, formas muy similares a las auroras boreales. Y esto Ujú. crea como, yo no sé, crea como una especie de energía pesada, una energía densa, algo que es difícil. Como si no hubiera claridad en el pensamiento, hubiera, otra vez veo mucha confusión y veo hay mucha energía que no se siente regular, pareciera como si hubiera un desorden energético a través de esas pequeñas aperturas energéticas que hace el CERN. Entonces, a través de esas aperturas energéticas se introduce algo a nuestra realidad a través de este trabajo que están haciendo. Y si es así, ¿qué tipo de información o qué tipo de energía es la que está entrando o saliendo también, no? Sí, porque es de entrada y de salida y Ujú. cambia la forma y la perspectiva de ver la realidad, porque es una realidad que no está tan
como tan anclada, tan física, sino es algo que es más ilusorio, algo que se siente más intangible, pero el colectivo, al sentirlo, lo puede volver tangible. Es una forma de materializar una manipulación que ellos quieren a través de todo este caos que hacen abriendo este tipo de portales, porque se generan, hay mucho intercambio, como si se rompieran ciertas barreras energéticas y la energía queda demasiado expuesta, el planeta queda expuesta a otro tipo de energías que hacen parte de estos otros lados opuestos de estos portales. Ok, Nico, ¿cómo se conecta nuestra conciencia individual con una conciencia colectiva o una conciencia más grande abriendo estas estructuras o estos portales energéticos? Mm, Yo lo que observo era que los portales, una vez que empiezan a aperturarse, Ujú. dejan de prescindir de alimentación, se Ok. vuelven más bien el plato, si lo viéramos en una metáfora. Ujú, Es la posición perfecta para que otras energías se sobrepongan y se ujú. alimenten quizás. Ok. A ver, aquí, en esta parte donde está ese plato servido y se pone encima eh, energía. El ADN es un componente energético y vibracional que va más allá de nuestra estructura química, porque son fotones también nuestro ADN. ¿Cómo, cómo funciona, por ejemplo, para las personas que están trabajando en ese lugar? ¿Qué pasa con esta parte de su ADN? Yo observo que la afectación en el ADN IRA Ujú, ingresa, por ejemplo, desde la gestión mental. Es un proceso que se va derivando como si lo fuera aceptando y transformando el propio cuerpo. Digamos que nuestras hebras con el entorno este que se manifiesta empiezan a cambiar y eso provoca una exaltación a los hedores o olores que podamos emitir a través de la energía. Es peligroso, Ira, es peligroso porque el humano se vuelve demasiado llamativo para cualquier cosa que esté del otro lado. ok. Margarita, ¿este ADN energético puede ser influenciado o reconfigurado por estos campos electromagnéticos que están en constante movimiento o por frecuencias o por interacciones? ¿Tú cómo lo ves? Y yo veo que si hay una afectación en el ADN, veo que hay una forma de endurecimiento, pierde su movimiento, pierde flexibilidad y en ciertos momentos se sienten como si él mismo se unieran, los filamentos se unieran en uno solo y van creando ciertas sensaciones sobre el cuerpo, ciertas afectaciones que pueden influenciar los embarazos, las generaciones siguientes, porque veo que al afectar esta parte, al afectar el ADN, afecta toda la parte circulatoria del cuerpo, pero hay una Ujú. afectación en un endurecimiento en la parte mental y una parte extremadamente flexible, como si la emocionalidad del humano quedara sin piso, sin estructura y sin fuerza, y la unión de estas dos energías empiezan a chocar. Cuando chocan, las personas pueden llegar a sentir cierta insensibilidad, pueden sentir cansancio, se puede percibir ciertos dolores de cabeza, pero veo que una de las partes más importantes es la parte de la gestación, porque al haber un cambio en el ADN van cambiando las formas de las gestaciones. Ya los bebés que están en el útero materno ya vienen con otras condiciones energéticas, vienen con otras influencias y con otra manera de ver la realidad sobre el planeta Tierra. Fíjate, en esto que decía Margarita, Nico, entonces estamos viviendo, es una pregunta, no lo estoy afirmando, estamos viviendo actualmente un estado de disociación o de disonancia cognitiva colectiva, o sea, y si es así, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando energéticamente
en el colectivo y cuáles son los efectos en nuestra realidad física. Pues los conceptos cambian, Ira. La realidad es totalmente distinta en Ujú. un sentido influenciativo. Hay muchas variantes. Por ejemplo, observo como si de la gota aparecieran ramas, pero después una sola persona que está posicionada en su campo, en su perspectiva de poder, se mueve, esas ramas se vuelven en humo, se vuelven hasta en garras. Es como si la misma no realidad de la fisicalidad buscara quizás en las personas que se encuentran en el entorno la forma de manifestar aquello que se presente. Ok, entonces, ¿qué implicaría para la humanidad? A ver, ¿cómo la planteo? Con todo esto que está pasando es como un bloqueo muy grande de la humanidad. ¿Qué implicaría para la humanidad recordar su propia grandeza o sus propias capacidades innatas ancestrales? Porque aparentemente todo esto, lo que hemos visto, decía Margarita, es que esto endurece, es que esto cambia la estructura. ¿Qué implicaría entonces? Y ahí está la información. ¿Qué implicaría para la humanidad recordar nuestra propia grandeza? ¿Por qué no permiten que esto realmente se dé de forma natural? ¿Qué puedes observar, Nico? Yo observo, Ira, que en una posibilidad de que esto se hiciera a nivel colectivo, Ajá. estaríamos hablando de lo que se podría entender como un fin del mundo, pero no porque se destruyera algo, sino porque la misma influencia energética y aquello que pudiera interactuar con nosotros determinaría cambios importantes en nuestra sociedad. De alguna manera, la sociedad moderna del mundo vive bajo la máxima filosófica en donde al fin y al cabo buscamos, intentamos encontrar o estamos en un proceso de desarrollar muchas ciencias, muchos conocimientos, pero también al mismo tiempo alejado o poniendo un alto a las verdades. Una Ujú. situación como esta llevada al sistema colectivo, pues chocaría con muchos tipos de sectores del pensamiento, mira, desde lo religioso, lo político, lo organizacional y afectaría bastante a la forma en la que entendemos nuestra vida social moderna. Mm. Margarita, ¿qué mecanismos puedes tú observar que impiden a la humanidad acceder plenamente a su ADN energético y a su potencial de conciencia? Bueno, es que si lo estamos viendo en las futuras generaciones que van a llegar y los cambios que pueden haber en la parte gestacional, influido por estos cambios en el ADN, lo que yo veo es que hay unos cambios muy profundos de conciencia porque la mente se endurece y la emoción se vuelve muy frágil. Esto hace en las nuevas generaciones una forma de ver la realidad totalmente diferente. Estas nuevas generaciones que van a venir no vienen con una conciencia del pasado, porque esta visión apocalíptica hace que las personas siempre estén enfocadas en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si el futuro es incierto, si el futuro va a ser estable, si va a haber comida, si no va a haber comida. Todo eso hace que se cambie totalmente la forma anatómica del cuerpo, la forma del sentir. Y eso cambia las realidades totalmente, porque olvidar el pasado, digamos, de una forma energética como la quieren manipular, es llevar a unas personas a unos estados de ansiedad y de estrés porque la misma tierra no representa una seguridad, sobre todo si en los campos, si en la parte emocional y mental existe una forma como una fricción permanente energética, la persona internamente no se siente acoplada ni se siente a gusto en su presente. Por eso estas proyecciones van afectando los campos electromagnéticos, los van volviendo más frágiles, los vuelven a las personas un poco más intolerantes y esto también las conduce a una soledad,
porque el no tener pasado desde la perspectiva que lo estoy viendo es como si las personas perdieran la conexión con la familia, perdieran la conexión con su entorno y los van llevando a unos estados de, de una, es como si necesitaran encapsularse energéticamente, crear corazas para protegerse de algo que no existe, pero que está proyectado para que se vuelva una realidad. Nico, ¿existe una conexión entre la activación del ADN energético normal y natural, lo que se está haciendo hoy, y la capacidad de trascender la fisicalidad? Yo noto que ahí sí hay una afectación, Ira, porque así como todo lo del entorno se manifiesta de una forma diferente, nuestro cuerpo también cambia. Y supongo que si con un instante de contacto hay bastante variación, si esto se diera en un sistema prolongado, hasta podríamos quizás visionar mutaciones. Ok. Entonces, ¿cómo puede el individuo elevar su frecuencia vibratoria para interactuar con otras realidades si esto que está abriendo portales y que está dejando que entre energía y que se manipule energía y que se implanten pensamientos y situaciones, en realidad se está elevando la frecuencia vibratoria, como tanto se dice, o estamos interactuando con realidades impuestas, o qué es lo que está sucediendo? Si yo observo que la interacción es con realidades impuestas, Uh-huh. es como una interacción de que muchas veces coincide como justo lo que necesitas o justo como lo estabas pensando y tiene que ver con muchos aspectos, como si la misma realidad se reajustara o fuera impuesta para que nos movamos de cierta manera incluso. Ok. ¿Qué papel, Margarita, juega la emoción y el pensamiento con la configuración del ADN energético y nuestra realidad física? Bueno, yo veo que tanto la emoción como el pensamiento ambos se ven frágiles, porque si la emoción se ve sin fuerza, si no se ve con una estructura, el hecho de que la mente se vuelva rígida, hay una sensación como de fragmentación, como si las personas se sintieran fragmentadas en ellas mismas, se sintieran incompletas, sintieran que en el planeta hay mucha injusticia y esto lo van viendo de una forma demasiado exacerbada. Cambia la Mm. forma de la visión porque pareciera como si hubiera un lente negro, un lente oscuro que cambia y transforma totalmente la forma en que vamos viendo nuestra realidad, pero la realidad también la vamos viendo en formas como en muchas alternativas. Son muchos los caminos y estos caminos no traen certeza, sino traen confusión. Entonces lo que veo es que no hay como una forma estructurada, más la veo hacia afuera. La intención es de llevar todo esto como hacia estos distractores del entorno para que las personas les cueste mucho trabajo conectar con su parte interna. Cuando hay muchos caminos y muchos caminos están abiertos y hay esta forma de distracción y hay confusión, empieza a haber una forma de desapego hacia la vida, una forma de querer como que la vida no es suficiente, como que nada te puede hacer feliz. Ok, en esta parte donde como especie, aparentemente, todo esto que está haciendo en el ser puede generar una reconfiguración. Eh, Nuestra fisicalidad, en esta forma en que puede cambiar, nuestro ADN se encuentra inactivo en una parte o desconectada, como se dice, y si es así, ¿qué tiene como propósito el que esta situación, más allá de nuestra biología conocida, siga aparentemente como desconectada? O no sé si esté desconectada o está dormida, ¿cómo la ves?
Yo observo ¿Yo? ir a... Ah, Ujú. Yo, Sí, ¿quién? Perdón. tú, Nico, Ah, Nico. yo observo como un acompañamiento, Ira, pues sí, como una orientación, como si se creara un camino, Ajá. como si obligaran o por lo menos presionaran a nivel de tendencia energética a que se transitara. Ujú. Y es una forma de influencia, Ira. Ahora que lo analizo de esta manera, esta es una forma incluso ¿cómo se dice? Como de armar, como de arma, como una Ajá. posibilidad de utilizar esto hasta en un sentido así, como un arma. Como si fuéramos un arma biológica. Y fusionado como con estos movimientos de tener determinados objetivos. Ok. ¿A quién o quién está interesado o a quién le puede interesar suprimir esta forma en que el ADN energético humano se puede como conectar en toda su capacidad, Nico? Pues especialmente irá a sectores importantes que dominan muchas partes de la mentalidad del mundo, Mm, como los sectores alimenticios, los sectores de salud, ya que el entender la comprensión total, por ejemplo, de la dimensión del mismo cuerpo, del corazón, de la mente, de las emociones, llevaría al humano a transitar existencias en donde, no digo que desaparecían todas las enfermedades, pero sí muchas que se derivan de la inconsciencia humana dejarían de ser importantes. ok. Margarita, hace rato hablaste sobre las líneas de tiempo y aquí me recuerdo algo que hace poco leí en un artículo que decían que pareciera que vivimos en esta sociedad en la actualidad en un efecto Mandela como perpetuo, ¿no? O sea, donde aparentemente la gente dice que pasaron ciertas cosas cuando no pasaron. Entonces, como si vivieran o como si se vivieran en esta realidad, no sé si diferentes líneas temporales o realidades paralelas. ¿Cómo lo percibes tú? lo veo como realidades paralelas Ujú, y esas realidades paralelas como, se ven confusas, se ven en movimientos, como la sensación es como si las personas salieran de su cuerpo, ujú, viven una realidad y vuelven a entrar otra vez a su cuerpo y hay momentos como periodos de olvido, porque veo que eso empieza a concentrarse en toda la parte de la estructura cerebral, veo cómo empieza a haber ciertas afectaciones en toda esta parte, como en la parte de la corona, pero el punto es que esto va cambiando la forma del ADN. La ujú. forma del sentir y de vivir se va volviendo inestable y se va volviendo irregular. Y el hecho de estar conectado con otras realidades paralelas como en forma de flashes hacen que haya ciertos momentos en que la persona va perdiendo la conciencia de lo que es, Mm, va sintiendo como si ella misma estuviera entrando en unos periodos de olvido y pareciera mm. como si ciertas neuronas se murieran. Hay cambios, hay muchos cambios energéticos que van influyendo en todo esto porque pueden haber cierto tipo de desequilibrios mentales, porque se pierde como la objetividad, se pierde como el punto de enfoque, se pierde el anclaje y el perderse todos estos aspectos, pues hace que las personas vayan viviendo como en unos estados de inconsciencia y no conciencia y esta inconsciencia también los puede llevar a la inseguridad y al miedo hacia ellos mismos. Entonces es como si estuviéramos presentando en esta actualidad como una fusión o una interferencia de líneas temporales. Puede empezar a pasar que estas líneas temporales puedan ser creadas por otras realidades. Una vertiente va llevando a otra y van formándose líneas muy rígidas, pero parecieran estas líneas temporales algo como si estuvieran en construcción, algo que se va dando en la medida que el ser humano le da como le da como la conciencia a ese pensamiento. Es una forma muy lineal, pero, pero se siente al mismo tiempo muy rígida.
pareciera como si el poder acceder a ellas, el campo energético tuviera que empezar a cambiar, tuviera que empezar a acoplarse energéticamente para poder transitar sobre todas estas formas de manipulación, sobre todo de sacarnos de la realidad para entrar en unas realidades mucho más confusas. Sobre Eh, todo veo, cuando tú hablas del ser, siempre hay una conexión con el miedo. exacto. Entonces, fíjate, entonces es como si se manifestaran como restos de otras líneas temporales que no se acaban de acoplar completamente a esta realidad, y entonces nuestra conciencia colectiva y nuestra realidad física, por eso tenemos esa disonancia cognitiva o esta distorsión a la hora de la apreciación y de la parte de entender la realidad. ¿Puede ser eso o no? Sí, como si estuviéramos caminando en laberintos, laberintos que no nos van llevando a ninguna parte y volvemos a entrar como a ciclos de iniciación, volvemos otra vez como al punto de inicio y Ok, volvemos a caminar y volvemos otra vez a iniciar. ok. Nico, ¿existen grupos humanos o no humanos que tienen la capacidad en ese momento de navegar o de manipular esas líneas temporales para que en estos ejercicios que se hacen del CERN afecten a todos los que vivimos en esta realidad? Sí, muy similares, Ira. Casi por no decir idénticas. Mm, ok. ¿Cuál es la diferencia energética entre las líneas temporales que están funcionando, fusionando, fusionando con esta realidad o interfiriendo pues esta realidad? ¿Cómo es la diferencia energética? Nuestra realidad se vuelve más densa, se vuelve más sutil, se vuelve más lenta, se vuelve más rápida. ¿Cómo lo percibes tú? Primero se vuelve más lenta Uh y -huh. esta lentitud hace que todos los conceptos que entendemos de la realidad empiecen también como a estirarse, como si se crearan aperturas Ok. entre concepto y concepto, entre pensamiento y pensamiento, entre circunstancia energética y circunstancia energética. Y esas añadiduras de apertura son los espacios en los cuales esta energía, esta forma de presentación puede introducirse para después proyectar. De Mm. alguna manera es como el seguimiento de un sonido, pero también es la afectación a muchos niveles del alongamiento de todos nuestros procesos de evolución, como el tiempo, como la vibración y como la capacidad mental y energética. En estos portales, Margarita, que se van abriendo y los que van activándose en la Tierra, el ser tiene, no sé, la capacidad de estabilizar la divergencia o la diferencia o las cosas diferentes o la convergencia también que pueden tener ciertas líneas temporales para adaptarlas a esta tercera dimensión, ¿o no? Bueno, yo veo que el hecho de que abran portales van creando un efecto sobre el planeta, Uh -huh. sea un corto tiempo, pero todas estas aperturas, como hay un intercambio de energía, hay muchos movimientos internos dentro del planeta, muchos movimientos internos en nosotros. Yo veo que sí hay una consecuencia por el hecho de manipular la energía y crea una especie de onda energética que va afectando, porque aquí lo que empieza a haber es un cambio en el colectivo de la mente de los humanos, porque esta energía pega, choca y va afectando la memoria. Veo que Ok. puede haber una afectación en los recuerdos, pueden empezar a entrar otro tipo de recuerdos que quieran ponerse por manipulación y que van bloqueando o van em, como creando ciertos velos sobre los recuerdos que nosotros tenemos. Llegan estos nuevos recuerdos y van creando una tela energética y esto va creando otras formas de pensamiento, van creando otras formas de realidad. La misma sensación sobre la Tierra va cambiando, va variando, porque los movimientos del mismo planeta no se sienten estables, no se sienten tranquilos, se sienten que los efectos vienen de adentro hacia afuera y van creando como una especie de explosión
situaciones energéticas que afectan la estabilidad del planeta. Por eso es que hemos visto en todo este proceso muchos movimientos, como movimientos en zigzag, que así sean imperceptibles para nosotros, nos van afectando en nuestra parte, sobre todo en la parte de nuestro campo mental. Entonces es posible que todo esto reescriba nuestra Disculpe. historia colectiva. O sea, se Sí, altere a través de estos cambios temporales, se altere la forma en... exactamente. Ok, muy bien. Entonces, Nico, ¿cómo afecta o cómo como individuos podemos influir conscientemente en que una línea temporal que manifestamos esté direccionada hacia lo que realmente nosotros queremos y percibimos? ¿Quieres tomar agua, Margarita? Sí, sí, sí. Pues es que se observa Ira como si se moviera algún tipo de control o como de timón. O sea, es la representación de un movimiento que se produce a partir de una energía dirigida o de una influencia programada o una estructura de como establecida, haz de cuenta, como de la normativa, como si hubiera una ventaja, como si hubiera un abuso en donde se aprovechan de esto. Entonces, ¿cuál es el propósito aparente, porque decimos aparente, de la fusión de estas líneas temporales en este efecto Mandela que está viviendo como la sociedad? Pues justamente la manipulación, o sea, están haciendo prácticas para ir midiendo la forma en la que el humano interactúa con este sistema, con este objetivo de la unión y al realizar bastantes pruebas, pues a lo mejor encontrar hacia dónde focalizar ya cambios más grandes. Por Ok. ejemplo, quizás cambios en las creencias de la misma historia, cambios en las creencias de los mismos conceptos culturales, cosas como esas. Ok. Margarita, Sí, ¿lista? sí, ya lista. Ok. A ver, ¿qué impacto, a lo mejor, a ver si está bien planteada la pregunta, qué impacto tiene el tiempo y su percepción en la manifestación de las diferentes líneas temporales? O sea, son diferentes líneas temporales, pero al estar como interfiriendo o interactuando con este tiempo, con esta línea, ¿cómo se ve el tiempo? ¿Cómo se percibe ahora el tiempo en esta realidad? ¿Cómo lo ves tú? En ciertos momentos se siente corto y en ciertos momentos se siente largo y esto va creando una forma de inestabilidad Mm, porque la inestabilidad se crea por la implantación de nuevos recuerdos, recuerdos que no han sido vividos, pero se van sintiendo como reales. Esto es perfecto, el perfecto cultivo para crear líneas de tiempo y para crear otro tipo de realidades porque las unas se van conjugando con las otras. Entonces, si hay una afectación, si hay una sensación, mm, como es una sensación como si estuvieras caminando coja, como si tuvieras cierto tipo de cojera, cierto tipo de invalidez y, y la visión se vuelve caótica, la visión no se siente muy clara porque en los momentos donde se quieren infiltrar o se quieren implantar nuevos recuerdos de situaciones que no han mm, sido vividas, lo que hace es que mientras ellas van siendo, mientras ellas se introducen, toda esa visión caótica empieza a crear afectaciones en el sistema nervioso, porque allí es donde la energía de estas memorias empieza, el cuerpo empieza a absorberlas como realidad y ellas mismas se van transmitiendo y van sucediendo. Eso ahí vemos tantas situaciones proféticas de situaciones que pasan y que han dicho y que ellas mismas quedan implantadas, aparentemente se sienten blandas, pero después ellas mismas cuando el pensamiento es repetitivo, el mismo se va endureciendo y el mismo se va proyectando y ahí se van creando nuevos escenarios para el planeta. Es una forma de cambiar la realidad y de cambiar la sensación y la estancia de nosotros sobre el planeta.
todo se siente irregular, todo se siente inestable y todo se siente en un momento como tan elástico, pero también en ciertos momentos esas formas de tiempo se perciben de una forma muy violenta, muy agresiva. Entonces quiere decir que la conciencia de la humanidad está eligiendo de forma inconsciente esta fusión de cambios temporales y que en la realidad que estamos haciendo con esta fusión de líneas temporales, estamos cambiando y nos estamos yendo hacia un destino ya programático. Exacto, y ya programado, porque esto va Ujú. llegando y va entrando por capas sutiles, sutiles, y todos estos movimientos sutiles que afectan al campo energético y van pasando capa por capa, crean unas formas como de filtros energéticos que cambian a su vez la forma de la circulación energética, cambia la forma también del funcionamiento de los órganos y el cuerpo tiene que acoplarse a estas nuevas memorias, o si Ok, no, el mismo cuerpo tiende a querer salir de él. ok. Nico, ¿existe alguna agenda oculta detrás de todos estos eventos aparentemente tecnológicos y científicos que impactan a la humanidad? Todas estas inteligencias cuánticas, todas estas computadoras cuánticas, incluyendo el CERN. Sí, sí, Ira, porque digamos que ahora que han encontrado este nuevo nivel de compenetración hacia la misma, pues hacia el mismo espíritu colectivo, esto está a punto de replicarse. En este punto de réplica, o sea, ¿quién quiere mantener a la humanidad disociada de sí misma? Y es que, por ejemplo, la intención, Ira, ni siquiera viene de las personas que están realizando las cosas a nivel de la fisicalidad. La Ujú. intención viene de la influencia de esferas más arriba, en donde entienden los procesos energéticos científicos y tecnológicos que la humanidad está recibiendo y de ahí coordinan la forma en que estos se presentan. Por ejemplo, este proceso también lo llevó las inteligencias artificiales. Ujú. Es como si hubieran sido evaluadas por esta esfera de poder y una vez que entienden hasta dónde está su limitante o cuál es la apertura y ya las presentan ahora, pero según en beneficio de la humanidad o con cierto propósito. Y de ahí empiezan pues la humanidad a alimentar un megacerebro, por ejemplo, que es el objetivo de las inteligencias artificiales, es alimentar un megacerebro artificial que está creciendo y creciendo de la información de cada uno de los humanos de la Tierra. A ver, a lo mejor van a decir que qué pregunta tan tonta, pero no me importa. Pero, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, que se supone que eran avanzadas, que desaparecieron, porque desaparecieron civilizaciones enteras, completas, poseían el conocimiento sobre la manipulación de la energía, del ADN y las líneas temporales. Margarita. Sí, claro, sí, ellos tenían todo el conocimiento y ese conocimiento está latente aquí en el planeta, vibra y palpita, sí, tenían toda la información. Y entonces, ¿qué pasó realmente con esas civilizaciones antiguas? ¿Dónde quedó todo ese conocimiento? ¿Por qué no podemos comprender todavía hasta el día de hoy ciertos escritos o ciertas lenguas que aparentemente eh, eh, no sabemos qué significan? Lo que yo observo es ellos viviendo dentro del planeta, pero están viviendo en otras realidades, están Mm. viviendo en otras formas energéticas y pero lo que siento es ver a la Tierra como si fuera una esfera de cristal. Veo todas esas civilizaciones que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, que tienen toda esta información, pero hay una capa cristalina que envuelve, que hace un efecto permeable, que no permite que esa información pueda entrar a nosotros. Entonces aquí se siente, por eso es que se siente como tan dual, tan disociado, como tan separado al mismo tiempo y nos sentimos tan disociados nosotros mismos de nosotros, que veo que ese también es parte del objetivo de estas cabezas
que quieren es crear sobre el individuo esta disociación y esta confusión y esto se va volviendo un efecto multiplicador y cada vez nos va alejando de la verdadera información que está concentrada aquí en el planeta Tierra. A ver, entonces, Nico, hay restos o tecnologías que estas civilizaciones antiguas pudieron haber dejado aquí, que están influyendo y que influyen en nuestra realidad y que quizá las élites o estas gentes ya lo saben y no lo promueven y están siendo utilizadas para hacer todo este tipo de experimentos como lo que se hace en el CERN? Es pregunta, no lo sé. Pues así tal cual, no hay muchos en este momento sucediendo, Ujú. pero sí hay un espejo ya del mismo del CERN. Y yo lo observo ir en una zona del desierto en Estados Unidos justamente. Mm. Y observo que hay una línea directa, una línea ley directa que los conecta también. Ahora, fíjense, esto es bien importante. ¿Qué papel juegan esas entidades o estas energías que entran extraterrestres, interdimensionales, demoníacas, no sé, según algunas creencias, con esta agenda de manipulación? Pues no, no a un nivel planeado, pero pues sí afectan esta agenda en el sentido en el que aumenta los temores, aumentan las emociones que tienen que ver con la preocupación, los nervios y el miedo, y eso nos hace de una forma más manipulables y mucho más, ¿cómo sería? Cosechables también. Ajá. Ujú, Entonces, como si fuéramos esta parte de la cosecha, ¿no? Con todo este ujú. miedo de las entidades. A ver, Margarita, ¿cuál es la naturaleza o cómo podemos ver la naturaleza de los residuos energéticos, de pensamientos o de experiencias implantadas que influyen en la actualidad, en la realidad, en la actualidad actual, iba a decir, en la realidad actual? Bueno, yo lo que veo es que entre más caos es más fácil la manipulación, entre más se empieza am, se empieza a manipular la confusión, la información con verdades, pero también con mentiras. Todo esto va creando un caos en la mente y ese caos en la mente hace que la mente sea mucho más susceptible y sobre todo si está enfocada hacia el mal, hacia el caos, hacia las entidades. Esto va creando unas capas energéticas como en una especie de espirales y de torbellinos densos y pesados que crean como una especie de peso sobre el campo energético y ese peso es tan denso y tan y como tan de unas coloraciones tan desagradables que hacen que los humanos no podamos ver la realidad tan tangible y tan clara, porque ella misma es muy fácil de manipular cuando hay demasiado caos y sobre todo cuando hay tanta influencia. Y yo lo que veo es cuando hay esas mezclas, te mezclan las realidades con mentiras, eso se vuelve una energía muy explosiva dentro del campo energético porque hay neuronas como si no pudieran asimilar toda esta información y pareciera como si unas se murieran y otras estuvieran vigentes. Es una especie de cortocircuito dentro del campo energético de las personas. Y eso que acabas de decir es esta pregunta que se me está ocurriendo. Fíjate, la conciencia humana entonces es una fuente de energía, es un alimento. Pero entonces, fíjate, la comunicación que puede ser coartada o puede ser aparentemente libre, cómo va gestionando nuestras configuraciones mentales o emocionales como si fueran estos sigilos que están, o como estos chips que están en las computadoras, que son como sigilos que funcionaban en la antigüedad para influir quizá con nuestra conciencia y quizá con nuestro ADN energético. Sí, porque van creando unos entramados energéticos em, que tienen unos movimientos que no son los movimientos naturales del cuerpo. Mm. Y estos movimientos van entrando, van penetrando y van cambiando la forma, los sentidos, la percepción, la conciencia. Y esto se va tornando mucho más caótico y pesimista.
Y todo ese pesimismo pues va afectando el cuerpo, va afectando la estabilidad, va afectando la conexión con la vida y el humano se le vuelve mucho más fácil sobrevivir porque aprende a sobrevivir que a aprender a vivir. Y esto va creando una brecha y una inestabilidad en su existencia. Ok, Nico, en esta matriz, en este velo que hay energético, que quizá nos impide ver la verdad verdadera, ¿cómo mantenemos como humanidad, en esa parte que decía Margarita de no saber vivir o sí saber vivir, esos puntos de anclaje en la historia o en el presente que son cruciales para que podamos nosotros entender eso que está pasando y desmantelar todo este tinglado, toda esta obra de teatro que está montada con nuestra propia energía? No, pues eso es como un sedimento. Es como un sedimento y es como uno mismo ponerse frente al cañón. Uh-huh. Y es aceptar a partir de la conciencia, porque pues si es una noticia, si es conocimiento, ya sea público o privado, pero llega al colectivo, es aceptarlo, es aceptarlo. Cada que sucede un cambio energético, cada que una tecnología empieza a manipular el ambiente, cada que una entidad nueva aparece en nuestro sistema físico, es un movimiento al cual vamos y vamos como en contrachoque, a explotar, a detonar la energía y a sufrir cambios radicales. Ok. ¿Qué palabra les viene ahorita que vamos a desconectar de esta indagación? Que fíjate que pensé que iba a estar más ligera, pero no, la verdad estuvo muy pesada. ¿Qué mensaje pueden darle? No, ¿qué mensaje? ¿Qué palabra les viene después de esta indagación? Primero vamos a recuperar nuestro cuerpo, nuestra energía, vamos a sentir cómo nuestro cuerpo se va recuperando, cómo se va sintiendo más fuerte, cómo va recuperando su energía, vamos moviendo nuestros deditos de los pies, de las manos, vamos recuperándonos, vamos respirando, vamos regresando aquí y ahora. Y a la cuenta de 3, cuando yo diga 3, ustedes abren sus ojos, no sin antes ahorita que regresamos. Si se les viene una palabra, una frase, me dicen para cerrar la sesión. 1, 2, Margarita. La creación de nuevas realidades. La creación de nuevas realidades. Nico. Yo la frase espacios manipulativos. Espacios manipulativos. Entonces, la creencia de nuevas realidades crea espacios manipulativos y de manipulación puede ser también. Vamos a regresar. 2, respiran profundo y 3, abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? Como cansado. ¿Sí? Sí, está Estuvo pesada, ¿no? Muy bien. Pero estuvo muy interesante, ¿no? Cómo sí, se interponen manipulaciones, cómo interponen creencias, cómo interponen hasta formas para que las podamos vivir y sentir como reales. Pero bueno, vamos a dejarla aquí, no sin antes pedirles que por favor entren a nuestra página web www.iracemanunoince.com y también pueden escribirnos a nuestro correo info@iracemanunoince.com y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a finalizar esta grabación. Gracias, chicos. Bye. Bye. chao.